Buenos días, bienvenidos a Acontecer Nacional con Panama Press. En el día de hoy tenemos al doctor Juan Carlos Araúz, presidente electo del Colegio Nacional de Abogados. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Doctor Araúz, eh, usted asume el Colegio Nacional de Abogados a partir del 9 de agosto. ¿Cuál cree usted que son los principales retos? El principal reto que va a enfrentar la próxima junta directiva es el incluir. Nosotros creemos que la abogacía tiene que ser tomada en cuenta para deliberar distintas temáticas de interés nacional y de interés de la propia abogacía. Generar espacios de diálogo es el compromiso bajo el cual nosotros hemos llegado a ocupar la presidencia del Colegio Nacional de Abogados, y en eso vamos a tener una agenda temática en la cual vayamos a reflexionar sobre problemáticas que van desde los temas constitucionales, pasando por la ley de la abogacía y en general la estructura del Estado panameño, en donde se comenta y se escucha a voces grandes necesidades de transformación a la administración de justicia. Es por eso que el Colegio Nacional de Abogados, a partir de este momento en el que inicia la nueva administración, se va a convertir en ese espacio de reflexión para generar propuestas, pero sobre todo legitimados en esas mayorías de los abogados que quieren tener un papel protagónico en el desarrollo de nuestro país. Usted habla de inclusión. ¿Cómo va a ser esa inclusión, entendiendo que usted lo acompañó un grupo de trabajo que le ayudó, le asistió a articular una serie de propuestas a ejecutar durante su administración? Primero, planteando reuniones de junta directiva ampliadas, asambleas generales desde el Colegio Nacional de Abogados y temáticas puntuales que puedan ser abordadas con un papel de reflexionar y sobre todo escuchar, de modo tal que al momento que nosotros como junta directiva presentemos nuestras propuestas estemos validados por esa confianza de los distintos sectores que nos apoyaron y los distintos sectores que están interesados en sumarse, pero sobre todo toda la abogacía que está con grandes necesidades de presentar un papel orientador en la comunidad. ¿Qué retos tienen por delante las comisiones de trabajo? Nosotros hemos delegado en más de 66 comisiones de trabajo la gran responsabilidad de revitalizar el enfoque de debate, el enfoque de plantear soluciones, pero sobre todo generar vida gremial desde el punto de las especialidades. Cada especialidad del derecho tiene que dinamizarse para hacer un diagnóstico individual de cuáles son las realidades que afectan ese ejercicio profesional y sobre todo cuáles son las incidencias que pudiese tener una comisión especializada en las problemáticas que requieren algún tipo de propuesta por parte de los sectores profesionales, y la abogacía a partir de esta revitalización de las comisiones entra a presentar y plantear lo que la abogacía quiere decir, y ese es el gran reto de las comisiones de trabajo del Colegio Nacional de Abogados. ¿Qué comisiones se van a destacar entendiendo que tienen un rol, una labor, una tarea por delante? Mire, nosotros hemos, aparte de las tradicionales, de las disciplinas del derecho que todos los abogados conocen, hemos ido presentando una serie de nuevas comisiones, como la creación de una que se dedique a la protección y derecho animal, el tema de las contrataciones públicas, el derecho registral, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y en general una serie de comisiones que van a plantear nuevas actualidades en cuanto al ejercicio profesional, y eso es lo que nosotros vamos a ir amoldando la estructura del Colegio Nacional de Abogados, que cumple 90 años, a realidades actuales y sobre todo revitalizar el papel de la abogacía en la discusión de los temas de interés tanto para los abogados como para la vida nacional. Doctor Araúz, para que el colegio tenga ese rol a nivel nacional, se necesitan revitalizar los capítulos. Producto de esa cercanía que usted ha tenido a lo largo de los últimos años, ¿cuál cree que es el mecanismo o la fórmula para revitalizarlos? Nosotros creemos que una aproximación con la Asociación de Alcaldes del país podría dar como resultado un plan mancomunado
entre lo que la abogacía organizada puede realizar en conjunto, de forma tal que la abogacía se convierta en un brazo de auxilio en las distintas provincias, y ese brazo de auxilio a los alcaldes podría también determinar mayor fortalecimiento de la presencia del Colegio Nacional de Abogados en las distintas áreas o geografía del país, concentrándonos entonces en generar una dinámica de trabajo que las provincias puedan plantear sus propias realidades, sus propias necesidades, con un equipo interdisciplinario que permita enlazar las actividades desde el interior hacia la capital y viceversa. Comentaba usted durante su campaña que el capítulo de San Miguelito es un modelo exitoso. ¿Qué tiene que exportar o qué tienen que copiar los otros capítulos, valga la redundancia, del capítulo de San Miguelito? Muchas veces la abogacía organizada se centra en dinámica de trabajo, cohesión de equipo, y obviamente el capítulo de abogados de San Miguelito ha sabido mantenerse cohesionado a lo largo del tiempo, que es lo que le permite a una organización avanzar en planes y proyectos. Esa particularidad colocada en un contexto de necesidad de evolucionar y sobre todo una abogacía que quiere crecer, es donde entra las experiencias compartidas, que en este momento desde la provincia de Chiriquí hasta Colón tendrían que generar estos mismos modelos de inclusión, pero sobre todo de dinámica de trabajo en equipo. Nosotros como sociedad sabemos que el tema de la comunicación y la afinidad, la solidaridad siempre genera modelos de mejor compartir. La abogacía no escapa a esa realidad en los que nosotros tenemos que colocarnos en ese contexto de ser el buen compañero, del ser el que propicie una relación cordial y respetuosa, porque si el respeto surge desde los abogados, se va a poder transmitir hacia la sociedad y se va a mantener ese equilibrio, esa aspiración en donde la sociedad comprenda el rol de la abogacía. Todo esto a través de los capítulos y la visión de los distintos colegas a lo largo del país, yo creería que es el papel que les corresponde a ellos, obviamente de la mano con la sede central, en donde nosotros vamos a estar disponibles y dispuestos a organizar esa agenda común. ¿Qué cree que lo va a distinguir a usted como presidente del Colegio Nacional de Abogados y a su junta directiva durante estos próximos 2 años? Principalmente la posibilidad de llegar a consensos. Nosotros vamos a convertir al Colegio Nacional de Abogados en un espacio de diálogo en el cual desde la abogacía se presenten propuestas y soluciones a las distintas temáticas que el país requiere, y por supuesto de la abogacía, pero todo en un diálogo franco, abierto y con la posibilidad de crecer. Yo creería que nosotros vamos a presentarnos a lo largo de nuestra gestión como la abogacía que quiere crecer, como la abogacía que quiere construir, pero sobre todo una abogacía que conoce su rol y permite entonces que se desarrollen las interacciones necesarias para con contundencia presentar esos aportes que tanto se necesitan en el país. Muchas gracias. Hemos terminado nuestro primer bloque. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en la segunda parte de Acontecer Nacional. Doctor Araúz, la Administración de Justicia representa una preocupación para la sociedad y los abogados. ¿Cuál cree usted que son las tareas urgentes para atender este clamor de la ciudadanía? Mire, hay un problema de políticas públicas en materia de justicia, es decir, la ausencia de actividad desde el poder político para crear herramientas legislativas que auxilien al propio sistema. Cuando se producen decisiones que no tienen otra forma, que el sistema no tiene herramientas para resolver situaciones que son de complejidad o que la sociedad reclama atención, se produce una mirada de dónde está la inactividad, es decir, por qué acumulamos críticas a la justicia reiteradamente a lo largo de los años y no ha existido ninguna iniciativa que prospere para crear mecanismos más ágiles, herramientas más fortalecidas, inclusive para el propio Ministerio Público. Es allí donde esa inactividad es el verdadero problema. Colocar los temas de justicia en el pensamiento de los políticos es una responsabilidad
pendiente. La justicia de nuestro país padece de grandes retos presupuestarios, estructurales, de mayor profesionalización. Nosotros debemos tener una justicia que pueda ser medida. Si nosotros miramos, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la cantidad de magistrados que existe hoy día es la misma de inicio de la República, pero no ha existido una reflexión que 9 magistrados evacúan situaciones de 4 millones de habitantes, pero que a inicio de la República no éramos esa cantidad de habitantes. Por lo tanto, cuando ese número de magistrados estuvo resolviendo causas, el volumen era mucho menor. Hoy día ni siquiera sería posible que un magistrado dedicándose 24 horas exclusivamente a proyectar y fallar y resolver causas podría darle solución al problema de la acumulación de causas. La litigiosidad requiere entonces que nosotros empecemos a mirar a la justicia desde un punto cuantitativo, es decir, cuánto es realmente el número de casos que un magistrado puede resolver de forma efectiva. Y si el magistrado no puede resolver más, cómo la justicia tiene que crear mecanismos que auxilien al número de integración de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Hay inclusive dentro de la estructura de la Corte una sala laboral exclusivamente pendiente de integración de magistrados. Está el tema cuando se proyectó una sala quinta en materia de garantía, porque el volumen de causas hace necesario que se hable si el tamaño de la Corte Suprema de Justicia está realmente habilitado para resolver todo lo que se presenta en una sociedad tan conflictiva como la nuestra. Y desde allí nosotros podríamos empezar a hacer una serie de evaluaciones que transformen la percepción ciudadana en materia de tiempos, que es lo que tradicionalmente se cuestiona. Una justicia rezagada produce cuestionamientos permanentes. Adicionalmente, el tema de cómo las posiciones dentro del propio órgano judicial son sometidas a validaciones, a concursos, a méritos, en los que la permanencia y ostentar los cargos realmente de aquella seguridad del el juzgador en materia de que sus decisiones lo llevan a convencidamente no estar pendiente ni de la movilidad ni de consecuencias en el ejercicio del cargo. Se había aprobado la ley de carrera judicial en años atrás como una fórmula de aportar mayor estructura al sistema de administración de justicia, pero en muchos aspectos quedó limitada la integración de un tribunal de ética y transparencia, quedó limitada la aplicación de lo que fue el amparo de independencia judicial como una herramienta de los jueces y magistrados. Es decir, aquí hay una serie de tareas pendientes, pero sobre todo que estén orientadas a atacar esa sensibilidad del ciudadano en el que necesita saber que la justicia es un servicio y ese servicio debe ser prestado con calidad. Y esa calidad nos permitiría entonces buscar mecanismos de medición para todo lo que ocurre en la justicia, y esos mecanismos de evaluación al final del día también se traducen en mayor confianza, porque de tener mecanismos para calificar fallos, sentencias, vistas fiscales, nosotros tendríamos la tranquilidad que las decisiones no son antojadizas ni las decisiones están supeditadas a algún otro factor en nuestra cuestionada funcionamiento de la justicia. Doctor Araúz, usted hablaba de la Corte como un ente que en estos momentos tiene una gran cantidad de trabajo por delante, pero asimismo entonces tenemos a las jurisdicciones que se encuentran debajo de la Corte Suprema de Justicia, que tienen una realidad que debe ser estudiada. Para usted, ¿cuál sería la radiografía de estas jurisdicciones especializadas? ¿Cuál es la posible solución? Solo habría que tomar el ejemplo de la justicia civil, en el que los tiempos prolongados que demora un litigio completo en la vía civil aparta inclusive al ciudadano de la intención de litigar, es decir, de reclamar sus derechos y reivindicar lo que le corresponde. Es un tema de crear nuevos mecanismos. La justicia panameña, al igual que la latinoamericana, no escapa que no existe algo como justicia a la panameña
Hoy día, con la existencia de toda regla de convencionalidad, existen estándares, principios, reglas que a nivel internacional todo Estado de Derecho debe cumplir y debe seguir. Nosotros debiésemos tener una mayor cultura a adoptar esos modelos en reglas de convencionalidad. La práctica de la oralidad ha traído herramientas eficientes. Sin embargo, esa oralidad se queda corta o disminuida si el sistema no sigue inyectando los recursos necesarios, ampliando las estructuras, el personal competente. Es decir, el sistema de administración de justicia está integrado por una serie de eslabones que en el momento que uno tiene alguna deficiencia, todo el sistema empieza a crear contradicciones, y eso a su vez se transforma en insatisfacción, reiterando nuevamente que hay que ver a la justicia como un servicio. Ese servicio necesita ser de calidad, necesita cumplir estándares y cumplir una labor justamente de paz social, que es la finalidad por la cual la justicia en todo Estado se convierte en un motor de desarrollo. Hemos hablado de la administración de justicia, pero también hay un elemento importante a considerar y es el auxiliar, el abogado. Este abogado que hoy día sufre cuestionamientos, se habla de la calidad de la educación del abogado, se habla de la proliferación de abogados egresados de distintas universidades y de la falta de controles éticos o de una base ética al momento del ejercicio profesional. ¿Cuál cree usted que es el problema y obviamente la solución para mejorar ese nivel de la abogacía panameña y sin duda alguna lavar un poco la cara frente a estos cuestionamientos? Claro, mire, como lo decía, en un sistema los abogados somos tan parte y tan responsables del funcionamiento de la justicia como lo serían los jueces, como lo sería todos los actores, Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es decir, los abogados tenemos una cuota de reflexión interna para saber cuál ha sido nuestro papel para el mejoramiento de la justicia. A lo largo del tiempo y en los últimos 15 años, el crecimiento del número de abogados con una tasa aproximada de 900 abogados anualmente siempre pone de manifiesto lo siguiente: la abogacía desorganizada produce desórdenes, y nosotros debemos volver a una abogacía organizada en la que las reflexiones de crecer, mejorar y supervisar la calidad de los abogados está en dos vías. Una, en la temprana época de formación, en donde aquel abogado que va a egresar de las facultades cumpla un mínimo de competencias, habilidades y destrezas que deben ser sometidas a control por parte de quien da la idoneidad, es decir, la sala cuarta. Y el otro reto estaría en la educación continuada. El derecho evoluciona constantemente, por lo tanto, todos los abogados estamos sujetos a actualizarnos de forma continua. Esa actualización debe entonces aportar herramientas en donde esas cualidades, destrezas y habilidades sean sometidas a actualización rigurosa, comprendiendo entonces que la abogacía, dentro de su ejercicio liberal, al cumplir un rol social, está entonces obligado a dialogar sobre estos temas, porque de lo contrario el crecimiento nos va a mantener en una posición que inclusive el Estado consideraría otras formas de resolver esta desorganización. Por eso la invitación es a todos los sectores de la abogacía que encuentren en el Colegio Nacional de Abogados el espacio ideal para reflexionar cómo crecemos, cómo mejoramos y cómo corregimos el rumbo, entendiendo que hoy día somos una familia que supera los 25.000 abogados, vamos a seguir creciendo, eso no va a cambiar, pero sí tenemos que cambiar la forma en la que nosotros interactuamos y en la forma en la que nosotros nos planteamos el papel que debemos ejercer a la sociedad. Al final del día es tener conciencia que somos una abogacía que crece, pero una abogacía que quiere mejorar, una abogacía que construye las posibilidades de tener mayor incidencia en la administración de justicia. Y en torno a eso hay distintas iniciativas, desde el tema de actualizar una ley que regule integralmente la abogacía, toda vez que la actual data del año 1984. En esos aspectos estaría la creación de esos mecanismos de supervisión y control en la etapa de formación, pero también
en el fortalecimiento del régimen deontológico. Por ejemplo, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados tendría que crecer en número, porque de la misma forma en que la Corte no puede resolver todas las causas que existen en una población de 4 millones de habitantes, habría que entender el rol del Tribunal de Honor con mayor integración, con capacidad presupuestaria. Y existe otro tema que está también latente y pendiente de reflexión, y es que desde el año 1994 la Corte cercenó el tema de regular a dónde se colegiaban los abogados, sosteniendo que sí existe una colegiatura obligatoria, pero que dependía de la Asamblea de Diputados una regulación en cuanto al ente. Ese ente que tiene que regular la afiliación de los abogados a una vida gremial y colectiva también permite, obviamente, crear nuevos niveles de control a lo interno. Es decir, vivir en comunidad involucra responsabilidades, y los abogados desde este momento tenemos que ser conscientes, aprender a vivir en comunidad y tratando de sobrellevar nuestras propias diferencias con un espíritu de crecimiento. Hemos terminado este segundo bloque. Vamos a tratar ahora la Asamblea Nacional de Diputados y los retos del gobierno nacional. Estamos de vuelta en Acontecer Nacional. Doctor Araúz, la Asamblea Nacional de Diputados ha cumplido con un rol de aprobación en la comisión de credenciales de los funcionarios que han sido designados, pero también tienen otras funciones. Una asamblea que hoy tiene 25 abogados o 26, si mal no recuerdo. ¿Cuál es la expectativa que tiene la sociedad? ¿Cuál es la expectativa que tiene el Colegio Nacional de Abogados frente a esas otras funciones que debe ejercer la Asamblea? Mire, hay el factor político de la integración de la Asamblea de Diputados tiene un desafío, y el desafío es poder generar debate en la sensibilidad que las mayorías que hoy día ostentan el control de la Asamblea de Diputados tienen que permitir que voces distintas tengan la posibilidad de tener incidencia en la agenda que se va a plantear. Nosotros nos acostumbramos a que quien actúa en oposición tiene un rol beligerante, un rol activo y propositivo, pero quien ejerce como gobierno empieza a dejar de escuchar, y esa rutina es repetida en nuestra sociedad. Por lo tanto, hoy día nosotros pensaríamos que la Asamblea tiene que empezar a funcionar con mayor vocación de Estado, es decir, cómo se construyen mejores cosas más allá de las fuerzas políticas que tienden a proteger o a blindar su agenda política, impidiendo que el rejuego de ideas construya mejores consensos y eso se transforme en soluciones al final del día a todas las necesidades de los ciudadanos en educación, en salud, en vivienda y las problemáticas que se vayan planteando. En este sentido, ahora que inicia el desfile de proyectos de ley, iniciativas, allí tendríamos entonces que tener esa mirada de si los diputados son conscientes verdaderamente cuáles son las prioridades que este país requiere, en los cuales ellos canalicen su tiempo. Hay una serie de temáticas institucionales y de forma estructurada que si los diputados empezaran a dialogar entre sí, podríamos abandonar esto de iniciativas individuales sin estudio, sin ningún tipo de razonamiento, y nos orientáramos a un método colectivo para soluciones estructurales, abandonando entonces el diputado su papel de ente individual y la asamblea jugando un papel más estructurado, es decir, una combinación entre aquella mayoría que puede imponer una agenda frente a una agenda temática en virtud de los propios intereses y prioridades que reclaman los sectores de la sociedad. El gobierno nacional tiene muchos retos en materia de justicia, transparencia e institucionalidad. ¿Hacia dónde debe dirigir esos esfuerzos del gobierno para cumplir y satisfacer a la sociedad en estos aspectos? Mire, yo creería que uno de los principales en esta coyuntura es que el Ejecutivo tiene que mirar a cómo fortalece los espacios de diálogo en materia de justicia.
al no existir un responsable de justicia dentro del Ejecutivo o dentro del Consejo de Gabinete, queda entonces solamente la opción de revitalizar el Pacto de Estado por la Justicia, en donde haya un compromiso político verdadero. La integración propia del pacto tiene que ser estudiada y analizada, toda vez que es mi criterio que los partidos políticos debiesen ser quienes ocupen una silla dentro del Pacto de Estado por la Justicia, con la posibilidad que ellos comprometan a sus diputados, entendiendo que existe la revocatoria de mandato, toda vez que la práctica ha sido que el pacto se reúne y no hay un compromiso político verdadero que transforme en ley de la República las iniciativas que de allí surgen. Por eso, en estos momentos, la cabeza del pacto tiene que obviamente tener una conexión directa con el Ejecutivo, pero también tiene que contar con ese compromiso político de las fuerzas existentes en torno a convertir o comprometer a los diputados verdaderamente a aprobar lo que allí se logre a consensuar. Por eso es un momento de revitalizar el Pacto de Estado por la Justicia, mirar la integración y establecer una agenda a corto, mediano y largo plazo. Usted abogó por un diálogo entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad. Se habla de la importancia de la buena relación entre estos dos organismos para lograr una administración de justicia eficaz. ¿Cuál cree usted que deben ser los pasos posteriores a estas reuniones que se han celebrado, a estos acuerdos, para que la ciudadanía se pueda sentir satisfecha y sobre todo que se vean acciones claras para la solución de los problemas en la administración de justicia? Claro, mire, en la medida que nosotros entendamos la justicia como un todo, las iniciativas individuales deben desaparecer, porque esas iniciativas individuales son las que causan visiones segmentadas de la justicia. Y allí, cuando se da el desencuentro entre distintas autoridades, lo que termina resultando es quién tiene mayor fuerza política para imponer su visión. En estos momentos en que la justicia está en la mirada del ciudadano, el cual reclama más profesionalización, más objetividad y mayor posibilidad de mostrar un rostro técnico de la justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad y los distintos entes que forman parte de estos debates tienen que formar esa mesa de diálogo a la cual comentaba que hay que revitalizarlo. Yo creo que las iniciativas tienen que ser colectivas y tamizadas en una realidad. Yo creo que el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense forma parte de un esfuerzo en el que debe garantizársele mayor presupuesto, mayor neutralidad, inclusive elevar la categoría para que desde el instituto se pueda hacer aquel balance necesario en donde sea la técnica y la ciencia la que impere dentro de los controvertidos procesos judiciales. Eso entonces se traduce en diálogo, pero un diálogo con una ruta. ¿Y cuál es la ruta? Crecer como sociedad, mejorar la percepción que existe sobre la justicia, pero disposición para también abandonar aquello que el que gana simplemente impone su visión. Esto no se trata de quien gana trae algo distinto. Aquí es recopilar la serie de críticas, la serie de recomendaciones y hacer lo que corresponde. Todos queremos una mejor sociedad y la justicia debe ser colocada en la posición que le corresponde, que es un órgano del Estado, y ese órgano del Estado tiene que ser el nivelador con la interacción de todas las instituciones disponibles, pero con planteamientos que escapan a la visión de 5 años y colocados en un contexto de continuidad y permanencia. Esta hoja de ruta que usted menciona sería el ingrediente necesario para revitalizar el Pacto de Estado por la Justicia. En la medida que el pacto tenga conversaciones sobre temáticas vivas, es decir, controversias vivas, el pacto de Estado va a tener un papel importantísimo, pero esto involucra voluntad política, es decir, quiénes son los actores de la vida política que van a formar parte de estas mesas en las cuales se llegan a conclusiones importantes, pero que la práctica ha sido que no hay
compromiso de ningún tipo de las fuerzas políticas. Eso es el escenario, o sea, un diálogo franco, abierto, y que no se pierda la oportunidad en este periodo de construir mejores días para la justicia. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Una reflexión final que quieras dejarle a la ciudadanía. En los momentos que vive el país, la abogacía tiene un papel importantísimo que es destacar. Los abogados, en la medida que unifiquemos voces para presentar propuestas y soluciones a las distintas temáticas que requieren un papel orientador, allí es donde el Colegio Nacional de Abogados ejerce su rol verdaderamente de construcción de un mejor país. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.